tal, amigos de Psicología Abierta? Hoy día estamos partiendo un nuevo programa por las pantallas de Bio Bio TV y hoy día precisamente vamos a hablar de un tema que yo creo que muchas personas lo viven y lo sufren también, como es la migraña. Y para eso estamos con Antonia Cancino, que además es creadora del Club de la Migraña, que es una fundación, ¿verdad? Sí, es una fundación, partió como una comunidad digital y hoy en día ya somos una fundación sin fines de lucro. De todo eso vamos a hablar hoy día. Antonia, ¿qué significa vivir con migraña? Porque entiendo que muchas personas la viven por un ratito, luego se les pasa, pero tenerla cronificada en la vida y que sea parte de tu vida es otra cosa. Cuéntame tu experiencia con la migraña. Sí, mi experiencia con la migraña partió a los 8 años, de muy chiquitita. Conciencia como de los dolores partió a los 8, pero en el fondo de los primeros recuerdos fueron a los 5 más o menos. Y crecer con un dolor, como con la conciencia de que tienes un dolor que te acompaña, es difícil de aceptar, porque en el fondo tienes que aprender cómo hacer ciertos como duelos de las personas, de la persona que pudiste ser cuando eres niño, por ejemplo. No podéis jugar a la pelota, no podéis correr con los niños, como que tienes que empezar de a poquito, de chico, a tener muchas restricciones. Yo me di cuenta muy chica que no podía jugar a los juegos que jugaban los niños igual que ellos. Entonces empecé a tener como mis propias restricciones. Lo mismo con la alimentación. Por ejemplo, los cumpleaños yo no podía comer lo que comían todos los niños, llegaba con mi propia comida. Entonces es una enfermedad neurológica que se ve muy común porque comparte un síntoma común que es el dolor de cabeza, pero en verdad los síntomas asociados no son tan comunes y pueden llevar a un aislamiento muy rápido. Cuando pensamos en la migraña, pensamos precisamente, como bien tú dices, en el dolor de cabeza. Pero Sí. ¿qué es migraña? ¿Cómo lo vives tú, por Sí, ejemplo? bueno, la migraña y lo que yo experimento cuando tengo migraña es principalmente, o sea, el dolor que es muy fuerte, es muy pulsátil. El dolor de cabeza en general es como un dolor que abarca toda la cabeza. La migraña es como de la mitad de la cara hacia un lado, muy, muy pulsátil, como que fuese una aguja como en los ojos y en la sien. Y además de eso viene acompañado con náuseas, vómitos, mareos, en algunos momentos como neblina mental que cuesta como concentrarse. Cuando ya es un dolor crónico puede venir acompañado de dolor de hombros, cuello, y eso al final dificulta todas las actividades que puedas tener en el día o actividades puntuales que quieras hacer. Y sin embargo hay que seguir funcionando. Y funcionas con eso durante Sí, todo el día. ¿Cada cuánto tiempo te da esto, por ejemplo? sí. Mira, ¿O es por ejemplo, permanente? es que mi diagnóstico, por ejemplo, es crónico refractario, que quiere decir que tengo más de 20 episodios al mes. Em, Eso igual, o sea, entre 15 o 20 episodios al mes. Es complicado porque si te ponías a sacar el cálculo, son como 10 días al mes que en el fondo no tengo como libre de episodios, pero si así es la limpieza en verdad esos 10 días son como la resaca de migraña que le llaman, que es como un post episodio donde uno igual queda débil y no te recuperas 100% de ese dolor. Entonces es complicado y los síntomas como acompañantes de la migraña son lo que hacen complicado este dolor, porque uno queda cansado, queda con un dolor muscular importante, quedas con una fatiga y es como un constante cansancio que no se pasa. Cuando a ti te dan estos dolores severos y pasa esto, no puedes salir de la casa. ¿Cómo sucede eso? O sea, Hay ¿cómo sigues niveles, trabajando? ¿Cómo sigues sí, viviendo? hay niveles de episodios. Yo creo que con el tiempo he aprendido también a identificarlos y llegar a tiempo como para detenerlos. Hay algunos que son simplemente es que no podía hacer nada y no hay forma de detenerlos ni siquiera yendo a la urgencia. Pero los que sí alcanzo a atajarlos a tiempo, sé como cuándo tengo que actuar y de esa forma poder reincorporarme al trabajo. Por ejemplo, si me pasa durante la mañana, poder reincorporarme al mediodía, alcanzo a avisarle a mi jefatura, pero la mayoría de los casos sigo trabajando o sigo funcionando en el fondo a media máquina, por así decirlo. Es súper importante lo que me estás diciendo, porque tú me dices, le aviso a mi jefatura. Ujú. ¿Tienes la posibilidad de que la jefatura entienda tu situación? Sí, ¿O esto de alguna manera puede estar normado o no está normado, digamos, no está para normado, las personas que viven esto? no está normado, pero por el hecho de que la migraña en Chile no está dentro del listado de enfermedades como en el sistema de salud. Entonces es imposible normarlo, una cosa más de voluntad. Y he tenido casos en otros trabajos donde no ha sido comprendido y he tenido problemas en el fondo. Ujú. Actualmente no tengo esa situación. Pero, por ejemplo, si estuviese dentro de las enfermedades en el listado de sistema de salud o si fuese considerada una discapacidad como pudiese llegar a ser, debiese estar normado y no debiese haber problema en el fondo. Entonces se entiende como una discapacidad. La migraña en otros países sí está comprendida como una discapacidad.
Y si pudiésemos tomar en cuenta la cantidad de días que uno pierde por el nivel de capacidad o por el nivel de afección de las actividades diarias, sí pudiese ser considerada una discapacidad. ¿Cómo te afecta desde lo psicológico? ¿Tienes que recurrir, por ejemplo, a alguna terapia para poder entender esto? Yo creo que la migraña crónica, Sí. al ser un dolor crónico, falta como incorporar esa visión de que tiene que ser tratado como un dolor crónico. Y un dolor crónico en ese sentido necesita acompañamiento psicológico. En sí la migraña no tiene, por ejemplo, un diagnóstico que tú te hagas un examen de sangre, una imagen y salga migraña. Es netamente por síntomas. Por lo tanto, no es que vaya a haber un tipo de terapia psicológica o un tipo de acercamiento que te ayude a la migraña en específico. Pero sí, al ser un dolor crónico, debiese tener un acercamiento y debiese estar dentro de los tratamientos que uno debiese poder acceder como paciente, la terapia psicológica. Porque te lo pregunto básicamente porque una persona con migraña me imagino que no solamente queda desgastada físicamente, sino que también psicológicamente. O sea, una persona con migraña se puede preguntar por qué me pasa esto y de alguna manera se puede deteriorar su salud mental. Sí, o sea, se enfrenta a varias cosas. Lo primero es que es una enfermedad sin cura. Entonces, al ser una enfermedad sin cura, es una enfermedad neurológica. Es una enfermedad neurológica sin cura, por lo tanto, es una constante incertidumbre sobre qué cosas puedo navegar o qué soluciones puedo encontrar. Los tratamientos no pasan del 50-70% de efectividad, por lo tanto no hay ninguno que te acerque al 80-90% de efectividad, por lo tanto es un gastadero como de plata y oportunidades que tenés que enfrentarte durante todo el tiempo. Todo sale de tu bolsillo, o sea, no existe una cobertura de la salud en ese sentido. Y lo otro son los prejuicios. Hay muchos prejuicios sociales en el que tú no vas a cumplir con tus tareas, que vas a faltar a los compromisos sociales, que en el fondo no tienes ganas de ir a las cosas. Y hay otro prejuicio que es como el que uno no pone su parte por mejorarse. Y creo que ese es el que más afecta a niveles psicológicos, porque al final uno lo que hace es aislarse y no contar qué tan mal te sientes o qué tanto te está afectando la migraña en tu vida personal. Sí, porque además me imagino que el resto de las personas no entienden, creen que es un dolor de cabeza que tomas una aspirina y con eso se pasa, ¿no? Sí, es que esa es una de las cosas en que la migraña, porque yo insisto tanto en que tiene que ser tratado como una enfermedad neurológica y no un dolor de cabeza. Porque si te das cuenta, la migraña tiene un síntoma principal, que es el dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza todos lo hemos experimentado alguna vez en la vida. Sí, claro. Pero la migraña no necesariamente todos. Y ahí está la diferencia con un dolor de cabeza y por eso hay que hacer tanto hincapié en que es una enfermedad neurológica y no solo un dolor de cabeza. La migraña tiene otros síntomas que acompañan el dolor de cabeza que son muchísimo más graves y que lo hacen ser una enfermedad neurológica. Los mareos, el vértigo, esta imposibilidad de concentrarse, la fotofobia, la sonofobia, hay muchos otros síntomas que pueden empeorar la calidad de vida y pueden llevar a una depresión y ansiedad. Sumamente inhabilitante, por lo demás. Muy inhabilitante. Nosotros hemos hecho como estudios con el club y la mayoría de las personas lo que dice como cuáles son los síntomas que queda después de un episodio, el mayor síntoma que dicen o que en el fondo que reconocen son los cambios de ánimo. Entonces es un tema que te deja muy desequilibrado, no solamente en la perspectiva como del cansancio físico, sino que también del desequilibrio de los estados del ánimo. De alguna manera eso puede sentirse como una depresión de repente, puede ser un predictor de una depresión crónica también. Sí, o sea, porque además estás mencionando de que te aíslas. Sí. Antes de comunicar el diagnóstico, los migrañosos pasan por un periodo muy de aislamiento muy fuerte. Es muy difícil que exista como una aceptación del diagnóstico fácil y en eso es súper importante poder encontrar personas que entiendan. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Te has aislado también, me imagino? Sí, hace 6-5 años que tengo tratamiento por ansiedad generalizada, tengo tratamiento por trastornos del ánimo a partir de la migraña y no tengo problemas con decirlo. Creo que es parte de la enfermedad crónica con la que convivo. Es una comorbilidad de una con otra en el fondo y también un poco el mensaje que me gusta transmitir, como si yo ya convivo con la migraña, es muy probable que también me toque convivir con otras cosas como la depresión y la ansiedad, pero también hay formas de llevarla, como que hay muchas personas que por tener migraña se cierran al tratamiento de la depresión o de la ansiedad por el tema de no seguir tomando tratamientos, por ejemplo. Creo que es muy importante en lo que tú me estás contando, la comprensión de tu entorno. Sí. Tus redes tienen que ser redes que estén dispuestas a ayudar y a entender lo que está sucediendo.
Sí, es súper importante, no solo las redes de amigos, las redes familiares, Sí, claro. súper importante. Porque desde muy chiquitito nosotros estamos acostumbrados como al que tú te caí, ya no te dolió, levántate. Estamos muy acostumbrados a eso. Y cuando es un dolor de cabeza es lo mismo, pues, como lo que te decía, todos hemos tenido dolor de cabeza, entonces desde muy chiquitito si uno empieza a transmitir este dolor, siempre tendemos a decir, yo también he tenido dolor de cabeza, no es para tanto, pero en un migrañoso ese dolor sí es para tanto, entonces es muy distinto. Lo que tú me estás planteando y como te estoy escuchando, me habla de una experiencia de mucha resiliencia. Sí, o sea, me ha tocado ser como muy resiliente en el fondo porque como que tú decís, si no soy yo, como quién más va a ir para adelante por mí, po? Porque en el fondo yo soy la única que sé cuándo son los dolores, cuántos son, cuánto puedo dar, cuánto menos. Y en Chile por lo menos no hay nadie que abogue por mis derechos como paciente de migraña que hasta el momento no sea yo y la comunidad que estamos armando. Y lamentablemente hasta hoy solamente el paciente es el que se hace cargo de luchar por eso y creo que eso también es una motivación y también es como un propósito. Cuando nosotros vemos la vida, la vemos siempre desde nuestra experiencia. Ujú. Nuestra experiencia de alguna manera determina cómo vemos la vida, cómo se ve la vida con migraña, porque podemos entender que nosotros desde nuestra experiencia significamos las cosas. Ujú. Pero cuando hay un elemento tan disruptivo, ¿cómo se significa la vida? Sí, creo que es una buena pregunta y igual puede ser un bonito como ejercicio pensarlo. Yo creo que lo primero que se me viene a la cabeza es que es como la migraña es un poquito como algo que te va como arrastrando hacia atrás, que te dé un poquito más de peso, pero que a la misma vez sí te permite ir avanzando, quizás un poco más lento que el resto, pero te permite avanzar de igual forma. Ujú. Al menos yo así lo he sentido, como es algo que siempre me ha hecho avanzar un poquito más lento o me ha puesto un poco más de peso al andar, pero sí me ha hecho ser una persona mucho más resiliente, sí me ha hecho ser una persona que ha sido súper comprometida con sus cosas y eso se me ha reconocido profesionalmente, con mis amistades, con mis vínculos. Soy una persona muy comprometida por este mismo miedo al prejuicio. Obviamente que si hubiese tenido que elegir entre tener migraña o no, hubiese dicho mil veces que no, pero ya que está, como que siento que eso ha pasado, que en el fondo es algo que me ha quitado un poco de tracción quizás versus el resto, pero también viendo lo positivo, la personalidad de alguien con migraña es una persona súper abocada al compromiso, es una persona súper empática también. Son personas muy inteligentes, no hablo por mí, hablo por las personalidades que he ido conociendo con el tiempo. Por supuesto. Son muy inteligentes, son personas que buscan explicaciones porque dentro de esta misma incertidumbre sobre lo que les pasa, no encontramos esa explicación, entonces tratamos de entender todo el resto de las cosas. Y esa curiosidad yo también siento que la tengo porque trato de explicar todo lo que me rodea antes de no tener la explicación de lo que me pasa a mí. Entonces creo que esas cosas van alimentando como mi vida en base a a tener este diagnóstico de tan chica. Te hace muy reflexiva. Sí, muy reflexiva, que en el fondo si tampoco lo controlas puede llevarte como a un extremo muy Claro. de sobrepensar, pero una vez que ya tenés como eso controlado y estáis también como con la madurez que da el tiempo en la vida, creo que es una bonita reflexión de mirar hacia atrás y verlo como de esa forma. Es muy interesante lo que nos estás contando y yo creo que muchas personas también se ven muy identificadas con lo que estás diciendo. Y vamos a seguir hablando de la migraña, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Psicología Abierta por las pantallas de Bio TV y ya volvemos. Una gran opción para realizar eventos corporativos, matrimonios o eventos familiares es el Hotel Bonaparte. Un hotel boutique acogedor y con modernas instalaciones en el corazón de Providencia. Mar del Plata 2171, Hotel Bonaparte. Ya estamos de vuelta por las pantallas de Bio TV haciendo Psicología Abierta y hoy día hablando de la migraña junto a Antonia Cancino, que también es la creadora de una fundación que se llama el Club de la Migraña. Sí, ¿Cómo exacto. nace esa fundación, Antonia? Mira, el club partió como una comunidad digital, en el fondo como un Instagram y un TikTok, que lo que buscaba era contar mi experiencia, como ponerla a disposición de cualquier persona que sufriera migraña y pudiese o quisiera más información en español. Ese fue mi primer acercamiento. Yo siempre he buscado mucho sobre la migraña, leía mucho,
en otras páginas, pero todo está en inglés. Entonces, esa fue como mi primera preocupación, que esto estuviera en español, y todo lo que sabía lo traduje al español, lo puse a disposición, y además yo he tenido la suerte de poder probar todos los tratamientos que hay disponibles hoy en Chile para la migraña. Entonces, como yo sé que es un monto de plata no menor lo que he gastado en esos tratamientos, y puedo contar más o menos lo que pasé, lo que sentí, los efectos secundarios, cuánto tiempo dura cada tratamiento, quise ir contando eso de manera que alguien que tuviese la duda de qué trata cada cosa pudiese verlo antes de gastar esa plata que sale del bolsillo de cada uno. Claro. Y esa fue más o menos la primera como idea o intención. Y una vez que esto ya creció, como que creció muy rápido, vi que había una necesidad real de hacer incidencia en política pública, y para poder hacer eso en Chile tú tienes que tener la figura de personalidad jurídica, y ahí fue donde nació la idea de esa fundación, que somos fundación hace ya un año y algo. ¿Cuántos seguidores ya tienes en esa fundación? En nuestras redes sociales. A ver, en Instagram somos como 62.000 y en TikTok como 307.000 y algo, por ahí. Es una población significativa de personas es harto. que están viviendo con migraña. Nosotros tenemos un registro del paciente, Sí. que lo hemos ido creando como para saber como en el fondo detalles más específicos sobre las personas que nos siguen. Uh-huh. Y hay cerca de 3.000 personas y tenemos detallado más o menos cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento. Entonces ahí está un poquito más detallada el perfil de cada persona, y ahí ya tenemos claro más o menos qué está pasando con esas personas. Y datas que hemos levantado, hay muchas personas de otros países también. Tenemos una población de Latinoamérica bien importante, México, Argentina, Colombia, que atendemos en la comunidad también, y eso habla como una necesidad de hablar del tema, no solamente a nivel como país, sino que también es un tema que abarca en el fondo al continente. Es necesario hacer un llamado a la ayuda, ¿no es cierto? Sí. A la colaboración para poder sacar adelante este Sí, la colaboración, nosotros entendemos que hay, y nos pasa mucho durante la discusión de todos estos temas, es que siempre nos dicen que la migraña no mata a nadie en el fondo. Nadie se muere por migraña. Claro, ¿no? Nadie se muere por migraña, pero sí te suben los niveles de personas con depresión, personas con ansiedad, personas que pueden llegar a tener otros tipos de condiciones asociadas a la migraña. Por lo tanto, siempre hablamos mucho de salud mental, pero no nos hacemos cargo de las otras enfermedades que arrastran la salud mental. Eso puede ser tan fuerte, una persona que vive con migraña, que puede generar incluso una ideación suicida, por ejemplo. Es que, claro, ese es el tema, por eso te digo, somos muy buenos para hablar de la salud mental, pero no nos hacemos cargo de las otras enfermedades que rodean la depresión, que rodean la ansiedad. Entonces, este tipo de cosas son las que hay que hacerse cargo. No solamente de la depresión per se, de la ansiedad per se, sino que las otras enfermedades que rodean, o que son causa, o que causan también, o las que te llevan a tener este tipo de episodios. Entonces, cuando a mí me dicen, claro, es que la migraña no mata, ¿qué tenéis que esperar para que la migraña te mate en el fondo? Como, ¿cuál es el punto que hace la diferencia entre una cosa y otra? Entonces ese tipo de cosas son las con las que nos encontramos, que son barreras con las que tenemos que empezar a trabajar para poder en el fondo ser considerados. Yo creo que el dolor crónico, al no verse este tipo de dolor crónico, es súper difícil de entablar la discusión, pero con todo lo que estamos empezando a levantar, creo que debiésemos tener un buen avance en el fondo. Claro, la gente prácticamente no lo ve, el dolor crónico no se observa a simple vista, hay que vivirlo. Exacto. Y no hay como algo que tú digas, mira, si tú conocías a un migrañoso, eres cercano, no sé, tu mamá, tu esposa, tu hermana, tu pololo, lo que sea, lo conoces muy bien, probablemente tú vas a saber que esa persona tiene migraña, porque hay ciertas cosas que uno con el tiempo va reconociendo. Las personas con migraña tienden a caerse un ojito cuando está con dolor, mucho dolor, le llora, de repente son un poquito, se ponen más hinchados, son más lentos para hablar, pero son cosas que solo quienes están mucho tiempo con esa persona lo reconocen. Para el resto de las personas son personas que no tienen nada. Qué fuerte o qué intenso entender de que una persona con migraña, su estado de ánimo está alterado. Sí. ¿Una persona con migraña es una persona de mal humor? Mira, no es necesariamente mal humor, pero es una persona que puede tener cambios de humor muy rápido, o es una persona que puede estar muy irascible en el fondo después. Es que piensa que es como cuando uno dice despertar, no sé, tengo un dolor de cabeza terrible. Imagínate ese dolor de cabeza terrible 20 días al mes.
Si uno no aguanta, hay personas que no aguantan un día con dolor de cabeza, 20 días al mes. Evidentemente que el sistema nervioso, el ánimo, el hambre, el cansancio físico se exacerba y tú en el fondo lo único que querís es parar ese dolor. Por lo tanto, evidentemente esa persona, más allá de que esté irascible, más allá de que esté cansado, es una persona que necesita atención, que necesita tener un descanso. Entonces, cuando se habla, claro, que la migraña en el fondo no es tan urgente, yo diría que sí es urgente. Absolutamente, para la persona que la está viviendo, sí, que la está sufriendo, que le está doliendo el cuerpo, que le está doliendo la cabeza, que está con todos los sintomatologías, sí es urgente. De hecho, desde el punto de vista de la productividad o desde lo económico, Sí, que claro. al final es lo que mueve las políticas públicas, sí es urgente, porque tú tienes una persona que no está al 100% en tu espacio de trabajo, una persona que necesita más licencia, una persona que necesita más dinero para el tratamiento. Si tú todo eso lo previenes y si tienes un buen sistema que lo apoye, que lo acompañe, probablemente todo eso va a ser menos costoso cada vez más. Por lo tanto, sí es algo de lo que hay que ocuparse. ¿Cuánto cuesta un tratamiento para enfrentar la migraña, para mitigarla? Porque entiendo que no se quita. Sí, no se quita. Se pueden prevenir, puedes prevenir que los episodios sean menos fuertes o menos frecuentes y frecuentes juntos. Están los farmacológicos, que son como orales en el fondo. Esos son los más baratos, pueden ser entre, no sé, de 10.000 a 60.000 pesos mensuales. Y los siguientes son hay tecnologías como monoclonales, que son inyecciones, que son 250.000 pesos mensuales. Están otros tratamientos que son inyecciones o infiltraciones con, por ejemplo, toxina botulínica, que son 700.000 pesos mensuales. Hay otros tipos que son también orales, que están dentro de los 180.000, 200.000 pesos mensuales. Entonces, ¿y esos tratamientos de alguna manera hasta dónde llegan en la mitigación de la migraña? tienen un 50-70% de efectividad. Y en el fondo ahí tú tenés que ver si es que te funciona o no te funciona. Y mínimo tenés que esperar 3 meses de tratamiento para decir funcionó o no funcionó. ¿Cuál has trabajado tú? ¿Con cuál has trabajado tú? Todos los que hay. ¿Cuál te ha dado mejor resultado? Por ahora solamente unos farmacológicos que, por ejemplo, son como 60.000 pesos mensuales. Yeah. Y eso sin considerar los que son los tratamientos para abortar el dolor, en el fondo los abortivos que se llaman, que son los que te quitan el dolor de cabeza, que no son el paracetamol, no son la aspirina, no son el cefalmin, son unos más fuertes que también son entre 30.000 y 25.000 pesos, que te debería durar como la caja mensual, pero hay personas que consumen más que la caja, y ahí sacando cálculos ya el valor se te dispara mensual, lo que te debería costar. O sea, entonces, es costoso. Una persona con migraña debería disponer sobre 300.000 pesos mensuales. Sobre 300.000 pesos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mujeres embarazadas? En el proceso del embarazo, con migraña, ¿cómo lo viven? Mira, es buena pregunta y como que quiero aprovechar la pregunta para especificar que no es solo durante el embarazo, sino que previo al embarazo, quienes quieran ser mamás, hay un proceso de preparación también para quienes estén en un proceso de que quieran ser mamá y están buscando ser mamá y tienen que hacer como una preparación, que consulten con sus médicos porque hay ciertos preventivos que tienen que empezar a dejarse antes de empezar como el proceso para ser mamás. Eso es lo primero. Y luego, cuando ya están embarazadas y es como todo el proceso del embarazo, no se pueden consumir, por ejemplo, los triptanes, que es como el medicamento base como para poder tratar el dolor para los migrañosos. Y lo único que se deja o se receta es el paracetamol. Que quienes son migrañosos sabrán que eso es nada en el fondo. Y esa es una de las cosas más desesperantes que las mujeres como que relatan durante el embarazo, sobre todo durante los primeros 3 meses, donde el vaivén hormonal que existe por el embarazo provoca muchas migrañas. Generalmente después del primer trimestre las mujeres ven una disminución de esas migrañas. Hay mujeres que no y lamentablemente están durante todo el embarazo con migraña, pero la mayoría de los casos después del primer trimestre, cuando ya las hormonas se estabilizan un poco más, ven una disminución de esos episodios, pero aún así, ante cualquier dolor, es solamente paracetamol. Lamentablemente, la ciencia ha avanzado mucho, pero aún así todavía no encuentran algún medicamento o prueban que algún triptán, que son estos remedios que son útiles para la migraña, pueda ser utilizado durante el embarazo. ¿Qué mensaje le podemos dar a partir de esta gran comunidad a la gente que probablemente todavía no la conoce, que sufre de migraña, por ejemplo? Sí, es súper importante entender que la migraña no es una enfermedad que tengamos que vivir solos,
que sea una enfermedad con tanto prejuicio social no significa que seamos los únicos que la sufren y la vivimos. La comunidad que tenemos en el club es precisamente para eso, para que se sientan acompañados, para que vayan a un lugar seguro donde puedan expresarse, puedan encontrar otras personas que viven lo mismo. De repente uno piensa que ciertos síntomas uno se los va inventando o que uno piensa que está loco, de repente, no sé, hay cosas como síntomas que de repente veis como ciertas cosas en los ojos, ciertos movimientos que uno dice, oh, estoy loco o me va a pasar algo. Y cuando entras al club te das cuenta que hay gente que está comentando exactamente lo mismo y hacer ese match te permite identificarte con otra persona. Y eso es súper importante durante tu proceso como diagnóstico, como persona de dolor crónico, entender que hay otra persona igual a ti. Eso, si bien no te va a quitar la migraña en un 100%, sí te ayuda mucho. Porque empiezas a gestionar de una manera distinta ese dolor. La empatía que se produce. Es muy distinto, es súper importante. Entonces, primero eso, saber que ya no estás solo efectivamente, que hay personas que sufren igual que tú, que puedes encontrar esa comunidad. Anthony, ¿dónde podemos encontrar el Club de la Migraña y dónde podemos acudir? Perfecto, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @Club de la Migrana, no existe la ñ, así que Club de la Migrana, en www.clubdelamigrana.com. En la página web pueden encontrar material descargable que hemos ido realizando con talleres, pueden descargar un calendario para hacer seguimiento a la migraña, tenemos inscripciones a talleres, el registro, y en YouTube está disponible todos nuestros podcasts con especialistas y también talleres que hemos hecho para que vayan aprendiendo a manejar su migraña. ¿Tienen, por ejemplo, alguna lista de médicos, doctores que estén asociados precisamente al tratamiento de la migraña? Tenemos, pero esa la tienen que ir pidiendo directamente al Instagram y lo vamos mandando. Perfecto. Porque hay algunos que son especialistas en cefalea y otros que son más en regiones, porque no en todas las regiones hay especialistas en cefalea. Wow. Entonces, estamos haciendo ahí por ahí un cruce para ver cómo los podemos ayudar. De alguna manera también se puede hacer una atención remota, ¿no? Sí. Vayan al Club de la Migraña, acudan ahí, que seguramente van a encontrar también acompañamiento, que es muy importante, y algunos contactos que pueden ser significativos para sobrellevar esta problemática, ¿no? Sí, y también hay humor, así que se pueden ahí por último y reír un rato, siempre es bueno reír. ¿También hay humor? Sí, bueno. Hay videos, memes y cosas que pueden encontrar. Bueno, Victoria, muchas gracias por estar con nosotros, te agradecemos tu testimonio y también la posibilidad de ayudar a las personas que nos están viendo. Muchas gracias a ti. Y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Psicología Abierta por acá por las pantallas de BioBio TV. Nos vemos.